Muy buenas zagales, hoy otro vídeo de The Warning que ha tenido muy buena repercusión. Otros dos vídeos que subí, bastantes visitas, muchísimos comentarios, a la gente le ha molado mucho. Y bueno, me ha pedido la gente mucho una canción de la que salga cantando Paulina y la haré. De momento tenía que subir esta porque si no reviento, porque me gusta muchísimo esta canción. Así que vamos a ver, no vamos a ver la diferencia entre estudio con el directo. Vamos a ver si hay algo que hagan diferente, porque básicamente lo hacen tan perfecto que es tontería decir vamos a comparar tal, porque lo hacen casi igual tanto en estudio como en directo. Así que nada, venga, vamos a empezar, ¿vale? Primero siempre voy a empezar reproducción de estudio y luego directo. Venga, vamos a ir con el bajo y con la batería. Como son dos pistas las que tenemos que ver, vamos a hacerlo de dos en dos, porque si no nos vamos a tirar mucho tiempo en el vídeo. Vamos allá. Un sonido más apagado, probablemente para que le meta más cuerpo, con el tono más cerrado, supongo que lo habrá hecho. Ya a partir de aquí lo hace igual que en directo. Aquí tenemos la primera diferencia, ¿vale? Que en estudio lo hace como más brillante, con más ataque, pero luego lo hace exactamente igual en directo que en estudio. La diferencia de la batería, evidentemente, porque es en directo, no va a sonar exactamente todo igual, pero todo súper cuadrado. Aquí quiero decir una cosa que veis aquí. Ese plato que suena, ese platillo que se escucha aquí, ese platillo es este, de que tengo por aquí. Este platillo, que es un splash. Este platillo tiene un sonido bastante peculiar, a mí me gusta mucho. Es un sonido así muy fino para marcar tiempos como este precisamente. Y es un platillo que yo, por ejemplo, lo utilizo desde hace muchísimos años, porque me gusta mucho el sonido, la verdad. Y este es otro, este sería otro splash. Lo que pasa es que este tiene un sonido más tipo platillo, de un crash, pero más pequeño. No tiene ese sonido como este, que es muchísimo más fino. Pero bueno, solamente quería decir eso. Ya que tengo todo esto, pues lo aprovecho y lo enseño. Vale, vamos a seguir. Parte es cojonuda, ¿eh? Muchísimo ataque el bajo. Qué brutal es esa parte, qué brutal. Aquí se nota la diferencia sobre todo de la caja con el estudio, pero todo lo demás, el bombo muy seco, sí, una pegada muy seca, muy uniforme. El bajo prácticamente es igual que en el estudio. Con el mismo brillo, la misma intensidad.
mucho los cambios que hace estas chicas. La verdad, componiendo es que son brutales, musicalmente componiendo, haciéndole, es que son brutales, brutalísimas, y están infravaloradas, pero vamos, o sea, a niveles que no puedo llegar a entender, no me cabe en la cabeza. Brutalísimo. Vamos a esta parte de por aquí. Esa línea de abajo es brutal. Tengo el bajo aquí para hacerlo ahora. A ver, lo vemos en directo. A ver cómo entra la batería en esta parte. Un momentito por aquí, a ver. Bueno, voy a hacer la línea esa de abajo. No cabrarse, peña, no cabrarse. Esto siempre lo hago del respeto máximo. Y sobre todo a estas chicas, que son tan brutales. Pero más o menos para que lo veáis más visualmente, para que podáis verlo. Ya cuando vaya avanzando en todo esto del canal y tal, que puedo hacerlo ya con Cubase, porque estoy deseando de todas estas pistas poder meterlas a Cubase para poder ir metiéndole efectos, jugando un poquito con las frecuencias y explicar un poquito más de cosas. Y ahí ya sí es verdad que podré grabar el bajo directamente en el programa, porque aquí no me permite grabar, no puedo grabar nada. Vamos a ir ya a la parte de guitarra y voz, si no se nos hace el vídeo eterno. Aquí vas a ver la independencia tan brutal que tiene a la hora de hacer ese arreglo que hace tan guapo en la canción y a la misma vez estar cantando. Vamos a ir directamente aquí. Aquí dos guitarras. Aquí en directo parece que tiene como un poquito más de ganancia la guitarra, ¿no? Un poquito más de suciedad, de distorsión. Esta parte es súper épica. La independencia tan brutal que tiene a la hora de tocar ese riff de guitarra y a la hora de estar cantando y entonando y haciéndolo todo a la vez. Hay que tener una independencia brutal para poder hacer eso muchísimas horas de ensayo, ¿eh? Claro, se escucha mejor. La guitarra se escucha un poquito mejor en directo. Es en estudio, es normal. Vale, vamos a ir a la segunda parte. Aquí ya cambia el ritmo de la rítmica, de la guitarra rítmica, aquí ya lo cambia. Aquí se mete la otra limpia.
Bueno, limpia, un poquito de suciedad tiene también. And I'm born again. Fake funerals for all my friends, 'cause I can't let it go. Brutal es esa parte, por Dios. ¿Ves? Esto es lo que decía, aquí se nota que tienes como un poquito más de suciedad, como distorsión la guitarra, como no hace esos cortes como los hace aquí en directo. Bueno, aquí en postproducción limpiarán también eso, pero aquí se nota no tanto esos cortes. Vale. Fake funerals for all my friends, 'cause I can't let it go. Qué brutal que es esa parte, de verdad, por Dios. Qué brutalísima. Vamos a la parte de por aquí. Vamos a avanzar un poquito la canción, ¿vale? Aprovecho para decir que todas las pistas están en Patreon. Estas están subidas ya, ¿vale? La del disco de Error, el disco entero está subido en Patreon. Si aparte de... Si os apetece descargaros eso, y aparte queréis alguna base, que suba, por ejemplo, la base de batería y bajo para vosotros tocar encima la guitarra con la voz o con lo que sea, podéis ponerlo en comentarios y lo subo directamente ahí a... Siempre contesto a casi todos los comentarios que me da tiempo, los contesto también, ¿eh? Para que lo sepáis. Si queréis alguna base o lo que sea, podéis ponerlo y lo subo encantado al Patreon también. Mayday, mayday, this ship. Se escucha perfectamente el efecto. Esta parte es épica. Bury the truth of the law you created. Bury yourself and remember me when you're all alone. Mayday, 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 this ship is going down. Lost inside my thoughts again, living hollow to pretend. Mayday, mayday, this ship is going down. Bury the truth of the law you created. Atentos que viene, atentos que viene. Hey, this ship is going down. ¿Cómo puede ser tan épica? ¿Cómo puede ser tan épica todas? O sea, las tres, ¿cómo pueden ser tan épicas, tío? ¿Cómo pueden ser tan épicas? Tenemos muchísima suerte de que exista este grupo ahora, de ver su evolución, de ver la evolución de este grupo desde que eran pequeñas, desde que empezaron a componer canciones. Tenemos muchísima suerte de, ya digo, de poder ver la evolución y los discos y todo, y más como está el tema del metal y del rock hoy en día. No es que haya desaparecido ni nada de eso, pero viendo el panorama, la verdad que me alegro mucho de que empiecen a haber grupos de estos así, aunque esto ya tiene unos cuantos años, no es de ahora. Bueno, voy a traer en el canal, me gustaría ir trayendo al canal, o sea, temas de estos así. El último vídeo que subí fue de un grupo de la región de Murcia, de aquí de mi región, de España. Y bueno, son grupos nuevos, 2017, 18, 2020. Y la verdad que me gustaría subir también, aparte de los grupos de toda la vida y tal, o sea, de hacer deconstrucciones y mirar música de estudio versus live como este. De grupos nuevos sobre todo. Me gustaría hacerlo. O sea, si podéis recomendarme grupos, ponedlo por ahí en comentarios, por favor. Grupos de ahora, así como tipo de Warning. Y nada, también voy a subir del Estepario Severiano, que tiene un nuevo grupo, que lo vi los otros días y tal. También subiré cositas de ese grupo. Y me alegra que existan, que sigan saliendo grupos. A ver si se les diera la oportunidad por lo menos. Así que bueno, gente, pues nada, hasta aquí la deconstrucción de hoy. Estudio versus live. Próxima canción, ponedlo en comentarios qué tema os molaría de Warning o del grupo que sea, para ir comparando en estudio y en directo. Así que nada, un saludo muy grande a todos.